tiempo que la tocó vivir y tuvo la suerte de tener unos padres tolerantes al consentirle no ir a la escuela y sí marcharse de casa para estudiar y matricularse en Derecho, una carrera de hombres, ya que fue la primera mujer en ejercer la abogacía en una España machista, donde ella consigue ser directora de prisiones, aunque tuvo que dimitir. También admiro su valor con los combatientes, su exilio viviendo oculta y su pasión por España. No me gusta el chotis que cantaba Celia Gámez en las Leandras, refiriéndose a ella. ¿Qué le preguntaría yo a Victoria? Es otro título. Las preguntas serían: ¿cómo se sintió al marcharse de casa a tan temprana edad para meterse en un mundo machista? Si le molestó que en el chotis las Leandras la mencionaran con un poco de guasa. ¿Cómo vivió su exilio y si tenía nostalgia por su país? ¿Dónde le fue más fácil el desarrollo de su trabajo? ¿En España o en el exilio? ¿Qué sintió al ser la primera mujer en el derecho español contemporáneo? ¿Qué pensaría de los políticos que tenemos hoy en España? Ya está.